Muy buenos días y bienvenidos a este encuentro, donde hablaremos sobre la recuperación económica, uno de los grandes desafíos que tenemos que enfrentar y que nos va a convocar el trabajo compartido, colaborativo, por el futuro cercano y también por el mediano y largo plazo. Pero para empezar, queremos mostrarles un mensaje que este desafío lo vamos a lograr si y solo si trabajamos juntos, entre todos. Juntos lo damos vuelta. Este lugar estaba lleno de vida y yo feliz dando la bienvenida. Pero un día se apagó la luz, me quedé solo. Se fueron los aromas y José. Pensé que nunca iba a volver, pero volvió. Ahora todos se veían diferentes, no había abrazos. Y ahí me di cuenta, esta vuelta sería distinta, pero mejor. Porque solo juntos lo damos vuelta. Los constructores tenemos un protocolo para cuidarnos y queremos compartirlo para que todos abramos seguros. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. Bueno, juntos lo damos vuelta y juntos implica lo público, lo privado, la sociedad civil. Y un plan de recuperación, muy bien lo sabemos, requiere del involucramiento activo de la inversión pública y también el acompañamiento, por supuesto, de la inversión privada. Es por eso que en esta oportunidad nos acompañan el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, y va a estar con nosotros también el subsecretario de Desarrollo Regional, Juan Manuel Masferrer, para hablar sobre esta recuperación y cómo esta recuperación se activa desde la inversión pública y que esperamos que sea rápidamente acompañada también con la inversión privada. Dejo con ustedes al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Bueno, Patricio, muchas gracias por esta invitación. Saludar a todos quienes están hoy día acompañándonos en esta transmisión. Nosotros, tal como tú lo señalas, pensamos tal cual como ha señalado ese mensaje, que juntos lo damos vuelta y necesitamos darlo vuelta porque tenemos una situación de falta de actividad y de desempleo producto de las medidas que se han tomado para controlar la situación de salud, que es realmente algo que tendríamos que ir muchas décadas hacia atrás para tener una situación similar. Y partiendo, tenemos una presentación que quisiera que pudiéramos mostrar. Ahí está. Y lo primero es decir que afortunadamente la salud nos está dando una oportunidad de pensar en cómo reactivarnos. Esto es un punto que hay que tener muy claro. Sin salud no hay recuperación posible. Aquí tenemos que hacer un trabajo en común como el que hemos hecho con la Cámara Chilena de la Construcción, con miles de empresas constructoras, con todos los ministerios involucrados en tener inversión, en tener un protocolo realmente estricto de cómo trabajamos, porque de esa manera vamos a tener seguridad en las obras, seguridad en el transporte, vamos a poder mantener la salud y no vamos a tener que volver entonces a los confinamientos. Como podemos apreciar en ese gráfico de la izquierda, hoy día lo que está sucediendo es que el número de casos a partir de más o menos mediados de junio está persistentemente cayendo. Y la positividad de los exámenes PCR, eso está medido como el promedio del promedio móvil de 7 días, también está cayendo. Hoy día estamos del orden del 7%, recordemos, se hablaba que como que el número que teníamos que llegar y que parecía imposible era el 10% de positividad. Bueno, hoy día estamos en el 7% y esto es lo que nos abre una posibilidad de ir desconfinando. En la derecha están las distintas comunas y lugares de Chile en qué parte del paso a paso nos vamos, digamos, abriendo, está cada una y estamos teniendo paulatinamente más movilidad. Ahora tenemos Providencia, Santiago y por lo tanto la región metropolitana y otros lugares del país están permitiendo que la gente comience a abrir sus negocios, comience a movilizarse y tenemos entonces la posibilidad que nos da de poder avanzar en resolver el problema que tenemos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Yo lo resumiría en una palabra central: empleo. El empleo, las últimas cifras que ustedes han conocido, en Santiago más de 14%, en el país más de 12%, pero esa cifra no dice toda la realidad. Tenemos más de 700.000 personas que adicionalmente a eso están hoy día con contrato de trabajo suspendido desde hace ya varios meses. Si no tenemos una reactivación, esos contratos también se van a perder y van a ir, ¿no es cierto?, una parte de ellos al desempleo. Y por otro lado,
tenemos una reducción de la fuerza de trabajo muy significativa de personas que por el hecho de estar confinados y por el hecho quizás de ver menores expectativas de trabajo, no se declara buscando trabajo, pero en cuanto esto comience a avanzar van a querer un trabajo. Por lo tanto, tenemos más de 2 millones de personas fácilmente a los cuales tenemos que darle una oportunidad de tener actividad, de tener empleo. El fin último de lo que vamos a conversar no es la actividad económica per se, el fin último es que exista empleo para todos y podamos, digamos, tener nuevamente la economía funcionando y a las personas teniendo un trabajo en el cual puedan realizarse y tener los ingresos que necesitan. Antes de ir al plan, quiero decirles que, volviendo al punto de la seguridad, hay un punto que va más allá de lo que son el trabajo propiamente tal en la obra y que tiene que ver con el trayecto entre la casa y el trabajo. Y tiene que ver, por lo tanto, cómo nos organizamos en la ciudad. Y yo le voy a pedir a Felipe Ward que nos cuente las cosas que estamos haciendo en materia de la ciudad para hacer más seguro las veredas, el transporte público, evitar las aglomeraciones. Por supuesto que esto requiere la ayuda de todos. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Un saludo muy especial a quienes nos están viendo y acompañando en esta transmisión. Y sí, efectivamente, como se decía al principio, este es un esfuerzo que compromete al sector público y también al sector privado. Y ahí la relevancia de poder prepararnos de forma conjunta. Y en esta línea, obviamente que tenemos que reconocer que nadie sabe cuándo va a terminar finalmente esta pandemia, pero este es el momento de prepararnos adecuadamente y de preparar la ciudad. Por eso quiero reconocer que aquí ha habido un trabajo, probablemente desde marzo y abril, que ha liderado el Ministerio de Transporte en lo que tiene que ver con la movilidad y con el transporte de las personas, obviamente, y que tiene una mirada de ciudad. Yo creo que es muy importante y muy interesante que esa sea la mirada, una mirada en perspectiva, comprendiendo que hay una situación de desconfianza producto de la situación sanitaria y se requiere trabajar en eso, se requiere trabajar en poder generar espacios públicos seguros, en poder trabajar en la reasignación de espacios públicos. Obviamente que la movilidad y el transporte va a cambiar y eso requiere que nos preparemos y requiere que también miremos los ejemplos que están ocurriendo en países que están más avanzados. Es muy útil poder replicar los buenos ejemplos en el extranjero, poder evitar los errores que se han cometido y es por eso que estamos muy contentos de haber trabajado en este esfuerzo conjunto que ha liderado en esta materia la ministra Gloria Hood. Se ha trabajado en un plan de movilidad y ciudad para el desconfinamiento de parte del Ministerio de Transporte. Se han implementado y se están implementando 215 medidas en distintos ámbitos, por ejemplo, 74 kilómetros de zonas peatonales, 180 kilómetros de ciclovías temporales. En materia de intersecciones, hay 48 intersecciones con intervenciones tipo Tokio o aumento de luces verdes peatonales. Son 153 los kilómetros de pistas solo para buses o vías exclusivos de transporte público y así muchas otras medidas. ¿Bajo qué criterios y bajo qué principios? Los de la reasignación del espacio público. Nos parece muy relevante comprender que de alguna forma el transporte y el comportamiento de las personas en ciudad también va a cambiar e insisto, es muy útil poder analizar lo que ha ocurrido en la experiencia internacional para poder replicar los buenos ejemplos y evitar también los ejemplos que por supuesto han generado problemas. En la siguiente lámina, Alfredo, ahí tenemos algunos ejemplos de intervenciones urbanas que van justamente en la línea de lo que estamos conversando. Se ha hecho, por ejemplo, un tema muy relevante en lo que tiene que ver con la demarcación en ferias. Ahí hay una foto, por supuesto, de uno de los ejemplos. En Rancagua hay zonas de distanciamiento físico para peatones y vías exclusivas. Se ha utilizado parte de las calles que obviamente requieren algún tipo de uso para poder darle un espacio en materia de reasignación urbana y aquí hay un buen ejemplo de algo que se puede hacer también en otras ciudades. Nosotros desde el Ministerio de Vivienda hemos colaborado bajo esta mirada de ciudad en lo que tiene que ver con nuestro giro y en esta materia en lo urbano hemos trabajado en guías de parques urbanos y plazas, hemos trabajado con todos los alcaldes en todo Chile para entregarles esta guía, recomendaciones y sugerencias de forma que la puedan aplicar. También trabajamos una guía de veredas que en el fondo tiene que ver con el distanciamiento físico entre las personas, analizando cuáles son las diferentes situaciones que se producen en esta reasignación de estos espacios urbanos bajo la idea de que se sientan las personas cada vez más seguras. Ha habido un apoyo técnico de parte del Ministerio de Transporte para generar protocolos para la gestión de aglomeraciones. Insisto, aquí ha sido muy relevante la experiencia internacional, así que estamos muy contentos de haber podido trabajar junto al Ministerio de Transporte en estas medidas. En la Comuna de Santiago
se ha trabajado en ampliar las veredas y vías segregadas para ciclo, analizando lo que ha sido también el comportamiento de las personas en otras ciudades y preparando nuestras ciudades, por supuesto, no solamente Santiago, no solamente la región metropolitana, para lo que viene. Insisto en el punto, nadie sabe cuándo va a terminar efectivamente la pandemia, pero sabemos que este es el momento para poder prepararnos para los efectos en lo que tiene que ver con el comportamiento de los ciudadanos en las distintas ciudades de Chile. En Santiago también, aquí hay un buen ejemplo, se ha trabajado la demarcación de distanciamiento físico en los paraderos, de forma que las personas se sientan cada vez más seguras y llamadas también a utilizar el transporte público bajo los protocolos, los criterios y los parámetros que se determinen. Volviendo entonces al plan de emergencia, partíamos con el video que nos presentó Patricio, que decía que juntos lo podemos dar vuelta. Bueno, esto tiene también su inicio en algo que partimos juntos, oposición y gobierno. Se creó este fondo COVID, 12.000 millones de dólares. La gente ha visto lo que aquí en el gráfico que aparece en pantalla, es la parte que está en gris, que son las medidas que han permitido que las personas estén en su casa y tengan un ingreso. El ingreso familiar de emergencia, el fondo por 500 millones de dólares para ir a apoyar con instrumental y todo lo que se requiere en materia de recursos para salud, todo lo que se creó, un bono para las personas que no tienen seguro de desempleo, personas que trabajan a honorario, que trabajan por cuenta propia, en fin, todo eso es una parte de lo que se está financiando con esto, pero la mayor parte va a lo que es la materia de lo que vamos a conversar, que es la recuperación económica. Y este plan de recuperación económica, y que insisto, es sobre la base de ir mejorando la salud, que podemos construir este aumento en la actividad y en el empleo, tiene tres partes que ahí están señaladas. Uno tiene que ver con políticas pro empleo, otro tiene que ver con el apoyo a las empresas y particularmente a las empresas pequeñas, y finalmente un plan de inversión público y privado, que es sobre lo que vamos a hablar más en detalle. Para ir en detalle en esos tres pilares, como digo, nosotros vamos a ir al primero de ellos, a lo que es inversión, pero hay estos otros dos, uno que es el empleo, va a haber un subsidio a la contratación, está por determinarse exactamente las características, pero va a ser sobre la contratación adicional, hay que determinar cuál es la base, hasta un cierto nivel de salario, con un cierto nivel del porcentaje, pero en definitiva un apoyo muy importante para aquellas empresas que se decidan y contraten más personas. Y también a las personas para que aquellos que tienen que cambiar de actividad, porque algunas actividades naturalmente van a ser más pequeñas de lo que eran antes. Es posible que la gente se demore en volver a retomar sus costumbres. A lo mejor van a andar menos en avión, van a haber menos turistas. Bueno, algunas áreas de la economía van a ser más pequeñas y por lo tanto algunas personas que trabajaban en algunas de esas áreas van a tener que trabajar en otras y por lo tanto también va a haber la posibilidad de apoyar a esas personas para que se capaciten en estas nuevas áreas. Esto lo coordina la ministra del Trabajo. Hay un área que tiene que ver con el apoyo a las empresas y particularmente a las empresas chicas, que tiene que ver con el reemprendimiento. Hay muchas empresas que se han detenido completamente, tienen que volver a partir, tienen dificultades de financiamiento, tienen adicionalmente a eso la necesidad de tener apoyo para hacer sus inversiones. Por ejemplo, se va a establecer la depreciación instantánea, esto es para todas las empresas, no solamente las empresas pequeñas, del 100% de la inversión que se haga en estos años, de tal manera que si una empresa está pensando en hacer una inversión, para él va a ser mucho más conveniente adelantarla y hacerla ahora que postergarla. Hay también una reducción del impuesto de primera categoría, proyecto que ya está en el Congreso, a la mitad para las empresas pequeñas, y en fin, toda una serie de cosas que apoya a las empresas por un lado y, como ya expliqué, al mismo tiempo un apoyo directo al empleo a través de un subsidio. En lo que refiere a la inversión, y aquí vamos a hablar de la inversión pública en general, pero también nuestra preocupación tiene que ver con la inversión privada. Hay más de 130 proyectos muy importantes, particularmente mineros y de energías renovables no convencionales, que están muy cerca de poder realizar su inversión. Son un poco más de 20.000 millones de dólares que están en ese trámite y cercanos a la inversión y que queremos apoyarlo para que, cumpliendo todos los requisitos naturalmente, sean cosas que se ejecuten y se ejecuten lo más rápidamente que sea posible. Y aquí trabajan muchos ministerios, desde ya el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Transporte, Subdere, Agricultura, en fin.
todo esto es un esfuerzo que tiene que ver con el total de la inversión pública. ¿Cómo hemos, ahora yendo a la cartera de lo que vamos a conversar y a mostrarle de cómo va a ser esta inversión en obras públicas, ya sea con financiamiento público o privado, cómo lo hemos hecho? Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis para decir que la Cámara ha hecho, y también otras instituciones, ha hecho un trabajo muy importante de sugerir, ¿no es cierto?, obras, planes. Y solo quería decir que para que haya una correcta comparación entre las ideas, porque parecen distintas pero son muy similares, el de la Cámara incluye una serie de cosas que nosotros aquí no hemos considerado porque están en los planes habituales, ¿no? Por ejemplo, varias de las obras de concesiones que ya están concesionadas, están adjudicados, la ruta del Loa, la ruta de Nahuelbuta, la ruta de Los Vilos a La Serena. En este plano ustedes no lo van a ver, pero se van a realizar de todas maneras y se van a realizar tan rápido como se pueda. En los números de la Cámara sí están incluidos, por poner un ejemplo de las diferencias. Aquí todo está hecho en forma marginal. ¿Qué es lo adicional por sobre lo que teníamos establecido que íbamos a hacer, la programación habitual? ¿Qué es lo que podemos agregar? ¿Y qué significa? Para dar una idea de lo que es esto, significa que en el año 2021 la inversión pública va a crecer 30%. En el caso del Ministerio de Obras Públicas va a crecer 50% la inversión. Entonces son cifras muy significativas y un desafío muy grande, además, para hacerlo una realidad, considerando que al mismo tiempo seguimos teniendo grupos de riesgo que no están trabajando, personas con teletrabajo, en fin, las restricciones son importantes. ¿Cómo hicimos esto? Usamos 5 criterios. Y los 5 criterios son, el primero de todo y el más importante, proyectos que se puedan ejecutar ahora. Vuelvo a decir, el objetivo central de esto es empleo. Queremos que la gente tenga una posibilidad de trabajo y eso lo requiere ahora. El 2020, 2021, 2022. Hay muchas cosas que uno podría pensar de obras magníficas, pero que son de largo plazo y que hay que seguirlas realizando, que requieren muchos estudios, aprobaciones, pero que van a tener un impacto verdaderamente en 4 años más, 5 años más, 10 años más. No es que no las vamos a hacer, pero no están consideradas aquí. Aquí está considerado lo que se puede ejecutar y genera empleo ahora, ¿no?, en este plazo breve de estos 2 años y algo. Y eso significa considerar proyectos que tienen sus permisos, sus aprobaciones, o ya completados o muy cerca de tenerlos. En segundo lugar, que sean proyectos que generen empleo, ¿no? Por supuesto, privilegiamos aquellas cosas que directa o indirectamente van a apuntar al objetivo que buscamos. Y de la misma manera también que aporten a la actividad económica y ojalá sean cosas que multipliquen. Por ejemplo, siempre ocupo el ejemplo del Ministerio de la Vivienda, que tiene el subsidio para la vivienda. Hay un subsidio, hay un monto, pero las personas también ponen su parte a través del ahorro previo, a lo mejor a través de un préstamo, un aporte que viene de otro lado, que se suma, y la inversión, el valor de la casa, el valor del edificio, es mucho más que el valor del subsidio, y por lo tanto el nivel de actividad y de empleo que se crea se multiplica y permite tener un efecto mayor. Lo mismo sucede con los caminos. Yo pavimento un camino, eso por supuesto que mejora la calidad de vida, en fin, pero además de eso permite que personas desarrollen otras actividades productivas, por ejemplo en la agricultura, que los productos lleguen mucho mejor y eso va generando, digamos, más actividad. El cuarto punto, y este es muy importante, esto tiene que estar en todo Chile. Esto no es una cosa que pasó en una región, no es un terremoto, no es un tsunami, no es una erupción, que están concentrados en un lugar. Aquí tenemos que tener obras en todos los lugares y por lo tanto lo que ustedes van a ver está distribuido de Arica a Magallanes. Y finalmente, y esto es parte de una cosa que consideramos muy importante, que por lo que Chile ha vivido, por lo que el mundo ha vivido, pero también es parte del acuerdo entre oposición y gobierno y está específicamente en ese acuerdo, hay una preferencia por aquellas cosas que nos ayudan en la adaptación al cambio climático y particularmente en los problemas hídricos. Si no estuviéramos viviendo lo que hemos vivido, ¿no es cierto?, en materia de problemas sociales, en materia de problemas de salud, probablemente lo que llenaría las portadas de los diarios sería la sequía y las dificultades que tenemos, porque la sequía sigue en paralelo. Y no hablamos tanto porque es oscurecido por otros problemas más urgentes. Entonces, hay una gran
preferencia y énfasis en aquellas cosas que ayudan a superar las carencias hídricas en ciudades, en los campos, en la agricultura, en el agua potable y también aquellas cosas que nos permiten trabajar en el cambio climático. Aquí estaban algunos de los números que he mencionado. El gráfico que está abajo a la izquierda muestra sobre la base de 100 el promedio 2014-2019, lo que es la inversión pública. Si uno mira eso, el año 2020 estamos invirtiendo 7% más que eso y vamos a llegar el año 2021 con este plan a tener 30% sobre eso, para luego el año 2022 tener más de 20% sobre eso. O sea, eso es más o menos lo que implica, digamos, este plan. Si vamos a eso, a mirarlo por los distintos ministerios, esto significa, en el caso, y vuelvo a insistir en que los números aquí son adicionales y por lo tanto no se comparan con los que uno a veces escucha. Esto estamos hablando, si hablamos en totales, del orden de 34.000 millones de dólares de inversión del sector público. En el caso del MOP, significa un aumento en la inversión pública en estos 3 años de casi 3.000 millones de dólares, 2.900 millones de dólares, que se suman a inversiones privadas. Aquí estamos considerando inversiones privadas que provienen de las empresas concesionarias de autopistas, con obras adicionales. No estoy considerando en esto, por las razones que ya expliqué, nuevas concesiones, porque nuevas concesiones serían cosas que son muy deseables y que las vamos a hacer. Estamos subiendo de 800, 900 millones de dólares en licitaciones a más de 3.000, ¿cierto? Y ese es el plan de continuar hacia adelante, pero eso va a tener un impacto en la inversión que o ya estaba considerado o va a ser en un plazo más largo. Pero aquí son obras adicionales a las mismas empresas concesionarias por casi 500 millones de dólares y eso da un poco más de 3.000 millones de dólares de inversión en infraestructura del MOP. Ministerio de la Vivienda, 1.900 millones, de los cuales 1.200 provienen del sector público y casi 700 del sector privado. El Ministerio de Agricultura, que básicamente tiene que ver con subsidios a la tecnificación del riego, o sea, directamente al tema del mejor uso del agua, donde hay una parte que es el subsidio y una parte que ponen las personas que reciben ese subsidio, y eso da un total de 240 millones de dólares. Subdere, 125 millones de dólares, son programas de mejoramiento de barrio, mejoramiento urbano, que Juan nos va a explicar después. Y en el Ministerio de Transporte, aquí solamente está incluido lo que haría el Ministerio de Transporte directamente, pero a eso hay que agregarle lo que haría el metro y lo que haría ferrocarriles, que son del orden de 800 millones de dólares cada uno. Y también hay algo ahí en materia de lo que es deporte. Debo decir que eso da un total de 5.700 millones de dólares. Otra diferencia respecto a las cifras que uno a veces escucha, esto es solamente la parte de los proyectos que se gasta en ese periodo. Las inversiones esas son muchísimo más grandes que eso. Esto es solamente la parte, insisto, que genera empleo en ese periodo. Si vamos al detalle del MOP y cómo se divide, ahí a la izquierda está dividido en las distintas direcciones del MOP. Bueno, lo más importante, como siempre, dentro de la inversión del MOP son caminos, vialidad, son aproximadamente la mitad de lo que estamos hablando, son 1.500 millones de dólares. ¿Y en qué consisten? Son construcción, pavimentación de más de 7.500 kilómetros de camino a lo largo de Chile. Hay reparación y construcción de puentes nuevos, que son del orden de 150. Después tenemos una inversión muy grande que tiene que ver con agua, en distintas formas, a través de obras hidráulicas, recubrimiento de canales, tranques, obras en los cauces y al mismo tiempo redes de aguas lluvias en algunas ciudades. Tenemos también obras de control aluvional que tienen que ver con la adaptación al cambio climático, particularmente en la zona norte y algo en la zona centro. Donde en la zona norte la gente no tiene la claridad, a veces no lo sabe, que en vez de llover menos está lloviendo más, llueve el doble y llueve más concentrado. Entonces el problema que tenemos son los aluviones y hay que hacer obras de control aluvional. Hemos hecho varias, han dado buen resultado, hay que hacer muchas más y esto nos va a permitir acelerar el tranco. Siguiendo con el tema del agua, el agua potable rural, aquí están incluidos, hoy día ya estamos con el presupuesto de agua potable rural
más grande que ha tenido Chile en su historia. Tenemos más de 200.000 millones de pesos en el año 2020, pero sin perjuicio de eso, esto va a volver a ser un incremento respecto de esos números y vamos a crear, digamos, y construir 42 sistemas nuevos adicionales a los ya presupuestados. Se van a ampliar otro número del orden de 65 y también se va a trabajar en del orden de 100 sistemas por cada año en lo que es, llamamos conservación, pero fundamentalmente mejoras en la fuente de agua, donde muchos han tenido dificultades. Y finalizando, para completar esta idea del agua, tenemos lo que es la gestión del agua. Y la gestión del agua tiene que ver con la Dirección General de Agua, donde uno de los problemas que afectan la gestión del agua tiene que ver con la falta de información. Chile tiene 101 cuencas, el agua hay que manejarla por cuencas, no tenemos buena información. Nosotros estamos en campaña de resolver ese problema. Ya hemos hecho el modelamiento y el estudio de las 10 principales cuencas de Chile, es un trabajo que está terminando en este momento. Hemos contratado 10 adicionales, esto nos va a permitir darle un impulso adicional a eso que estaba programado y nos va a permitir tener mucho mejor información, también mejorar nuestras estaciones hidrométricas que están, muchas de ellas ya muy anticuadas y no tenemos suficiente, y es muy importante frente a lo que estamos viviendo tener información para poder manejar la escasez que tenemos al frente. Junto con eso no está en estos números, no está incluido, está señalado en el cuadro de la derecha, pero no está en la inversión, está la inversión que tienen que hacer las sanitarias, que es adicional para poder asumir este cambio en la situación hídrica. Nuestra estimación es que hay que invertir del orden de unos 700 millones de dólares en mejorar la capacidad de abastecimiento de agua de las ciudades en Chile. De esos 700 millones que se están incorporando en los planes de inversión y en los planes de desarrollo, que son planes quinquenales que tienen que tomar cada una de las sanitarias en un acuerdo que cada una hace con la superintendencia. De esa inversión, en los años 2022, caen aproximadamente 200 millones de dólares adicionales a los montos que se han dado aquí como inversión privada. Bueno, para completar lo del BOP, decir que hay también obras en aeropuertos, particularmente trabajo en las pistas de aeródromos y aeropuertos, y en obras portuarias que también tienen que ver con la adaptación al cambio climático. Otro de los efectos que está teniendo Chile es la subida del nivel del mar. Esto nos está produciendo problemas en el borde costero en diversos lugares y por lo tanto también hay una inversión relevante en aumentar la inversión en protección del borde costero, y una vez que tiene una buena protección en muchos lugares que hay población, en que hay, digamos, atractivo turístico, en que podemos hacer entonces también un desarrollo que mejore la calidad de vida de las personas aprovechando ese borde costero. Si pasamos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, le cedo aquí a don Felipe. Gracias. Bueno, como decía al principio, estimo que esta conversación, este diálogo y esta entrega de información es fundamental. Quiero agradecer especialmente lo que ha hecho la Cámara, Chilena de la Construcción, porque no solamente ha tenido una permanente disponibilidad para los proyectos y hacia los proyectos que desarrollamos como ministerio, sino que además ha contribuido públicamente a entregar propuestas que han sido recogidas, por supuesto, por el ministerio y de alguna forma también contempladas en lo que estamos conversando hoy día. Así que esta sociedad estratégica que tenemos con la Cámara nos beneficia a todos, beneficia a las personas en general, y por supuesto en lo que tiene que ver con el giro del ministerio es muy importante y está, como decía recién, en parte recogida en esta presentación que estamos entregando el día de hoy. Básicamente, nuestra cartera considera una inversión pública de más de 1.200 millones de dólares, a lo que se suman más de 600 millones en inversión privada. Explicaba el ministro Moreno que hay subsidios en los que las personas, las postulantes finalmente, los beneficiarios también aportan, y eso implica una inversión privada no menor que se suma a lo que estamos considerando en términos de inversión pública. Creo que las personas que nos están viendo y escuchando conocen bastante bien el giro del ministerio, pero básicamente lo que nosotros hacemos y a lo que apunta este plan de recuperación económica en lo que tiene que ver con el MIMBU, tiene que ver y apunta directamente a solucionar el déficit cuantitativo que existe en materia de vivienda hoy día en Chile. Esto es la cantidad de vivienda que se requiere construir en todo el país, y también el déficit cualitativo. Hay una serie de programas, herramientas e instrumentos que tiene el Ministerio de Vivienda que apuntan a entregar soluciones a las viviendas que están actualmente utilizando, las que están ocupando
arrendatarios, propietarios, y eso lo hacemos, como decía recién, a través de los programas que tiene el Ministerio. Entonces, en el déficit cuantitativo y en el déficit cualitativo es donde vamos a poner los énfasis en materia de recuperación económica en lo que tiene que ver con nuestra cartera. Ahí, en el gráfico de la derecha, aparece lo que tiene que ver con la descripción básica de los subsidios habitacionales. Las personas que nos están viendo y escuchando conocen muy bien el impacto positivo que ha tenido en general el subsidio de integración social y territorial, el DS-19. Quiero decir también respecto a esto que hemos recibido buenas propuestas de la Cámara, del gremio de la industria, incluso de dirigentes vecinales, en orden a poder hacer más eficiente este instrumento, y estamos trabajando activamente de manera de que en el corto tiempo tengamos propuestas para implementarlas en este decreto y también hacerlas un aporte en lo que tiene que ver con la utilización del DS-19 a propósito de la recuperación económica. Y luego está el DS-49, el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que ha sido tan exitoso que es conocido en todo Chile, a través del cual postulan los comités de vivienda, que nos permite conectarnos con la ciudadanía, conectarnos con las autoridades locales y, por supuesto, el énfasis en materia de desarrollo de los programas para paliar el déficit cuantitativo en el Ministerio apuntan a estos dos instrumentos, al DS-19, con las perfecciones que se pueden hacer gracias a los insumos que nos han hecho llegar todos durante las últimas semanas, y también al DS-49. Y también, en lo que se refiere al déficit cualitativo, tenemos los programas de mejoramiento de viviendas y barrios, básicamente el DS-27, así que estamos trabajando rápidamente a propósito del criterio que relataba Alfredo y que gobiernan de alguna forma estos planes en lo que tiene que ver con las carteras sectoriales. El Ministerio tiene una responsabilidad probablemente única, porque dado el giro del Ministerio, nosotros podemos cumplir muy bien con el criterio de inmediatez. Hay muchas viviendas que están en construcción, hay muchas viviendas que están en reparación, y por supuesto, gracias a estos fondos adicionales, a partir ya del 2020, estamos en condiciones de incrementar esos números y además de incrementarlos rápidos. A propósito de lo que hacemos nosotros, no cuesta mucho tiempo poder poner personas a trabajar en las obras. Obviamente que tenemos que hacer conversar esta inmediatez con la que puede trabajar el Ministerio de Vivienda con los requerimientos de la crisis sanitaria y con las exigencias en materia de pandemia. También hemos recibido muy buenos aportes y hemos estado trabajando de forma muy coordinada con el gremio, con la industria, especialmente con la Cámara. Hemos firmado una serie de protocolos y convenios que apuntan justamente a lo mismo. Y en materia de obras urbanas, que es el otro giro del Ministerio, estamos planteando 315 kilómetros de pavimentación de calzadas de calles y pasajes, 111 kilómetros de veredas, 205 kilómetros de veredas en calle, y esto implica beneficiar en principio a 211.726 beneficiarios en todo Chile. A propósito del criterio que también relataba Alfredo, por supuesto que esto está planteado para todo Chile. Yo creo que todos sabemos que a veces Santiago está acostumbrado a ser sede de las buenas noticias, pero esto tiene bajadas regionales, tiene programas regionales, tiene obras regionales. Hemos tenido buenas conversaciones con las autoridades regionales también, así que desde el Ministerio de Vivienda estamos totalmente preparados para participar activamente de la recuperación económica a través del giro normal que realiza el Ministerio con estos fondos adicionales, Alfredo. Siguiendo con la descripción de cómo se descompone esto, vamos a seguir brevemente, les voy a explicar lo que es el Ministerio de Agricultura, pero antes de eso, y tomando las palabras de Felipe, quería decir que, y en esto, Patricio, quizás ustedes también nos pueden ayudar, nosotros también estamos considerando hacer modificaciones, no solamente en el Ministerio de Obras Públicas, también en Vivienda y en los otros ministerios, en la forma en que se contratan las obras públicas, de manera tal de obtener algunos objetivos que hemos captado, particularmente en las regiones, resultan importantes. En primer lugar, la velocidad, ¿no? Pensamos tener tiempos que en algo van a afectar a las empresas, menos tiempo para poder estudiar las licitaciones, menos tiempo para poder adjudicarlas y de esa manera estar más rápidamente en ejecución. También la posibilidad de que las empresas puedan subcontratar un mayor porcentaje de la obra, que tengan la opción, ¿no? Que lo puedan hacer con menos restricciones. Hoy día, como tú sabes, se puede subcontratar solamente el 30% y solo con empresas que estén inscritas en el registro de contratistas. Vamos a hacer algunas mayores holguras en eso. También el tema de la mano de obra local y las empresas locales. O sea, de qué manera, digamos, las regiones sean y sientan que esto, la obra que les está tocando, realmente va a ir a la gente que está ahí. O sea, de qué manera, sin generar un complejo problema para la empresa que tiene que ejecutar, que
requiere mano de obra especializada, que tiene su personal de confianza. ¿Cómo complementar estas dos visiones, no generando una obligación, pero generando, digamos, una posibilidad de que también las personas que puedan ofrecer su trabajo y que tengan las capacidades sean conocidas por las empresas y puedan postular a estos cargos? Así que ahí tenemos algunos cambios que se los vamos a mencionar. Hemos tomado la experiencia de lo que se hizo el año 2009. Algunas cosas funcionaron bien, otras no tanto. Estamos tomando obviamente las que funcionaron bien, innovando en algunas otras, pero es posible que ustedes también puedan tener, digamos, alguna otra idea que pudiéramos tomar. Yendo al tema del Ministerio de Agricultura, y muy rápidamente decir que aquí tiene mucho que ver con el tema de agua. La mayor parte va a riego, ya sea a través de INDAP o los proyectos de riego de la Comisión Nacional de Riego. Son subsidios de riego donde a los pequeños y medianos agricultores se les subsidia una parte del costo de la tecnificación. El beneficio aquí es obvio, se ocupa la mitad del agua que utilizando los sistemas tradicionales, bueno para la persona, bueno para esa empresa, pero también bueno para el país y para el medio ambiente. Y junto con eso también reforestación y un apoyo a lo que es CONAF en todo lo que son las materias de incendio. Hemos tenido años muy difíciles en materia de incendio. Todo indica, desgraciadamente, que este año va a ser nuevamente un año muy difícil y, por lo tanto, hay que mejorar las capacidades que tiene CONAF. Y con eso dejamos a Juan, que lo teníamos en pantalla. No sé si... ahí está Juan. Subdere. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Muy enérgico. Lo escuchamos muy bien. Muy bien. Secretario. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Cámara Chilena de la Construcción por la oportunidad. No pude estar ahí presente, pues ya estamos en terreno, estamos aquí en Curacaví, vamos camino a Casablanca. Y tal como le ha dicho el ministro Moreno, explicarles más o menos nuestra parte como Subsecretaría de Desarrollo Regional en lo que va a ser la recuperación económica. Efectivamente estamos en una emergencia sanitaria importante, pero tenemos que levantarnos juntos, como decía Patricio en un inicio, y para eso es muy importante tanto el apoyo y la inversión privada como lo que nosotros podamos hacer como Estado. En ese sentido, nosotros nos basamos en dos criterios principales de los que habló el ministro Moreno. El primero es que todas nuestras obras van a tener que ver con la creación de empleo. Esta es una recuperación económica, pero es una recuperación económica que va de la mano particularmente en la recuperación del empleo. Y en segundo lugar, como Subsecretaría de Desarrollo Regional, es que obviamente tengamos obras de distinta envergadura de los distintos ministerios repartidos por todas las regiones del país, y no solamente en las regiones, sino en las comunas. Yendo al detalle, la inversión extra que va a tener la subsecretaría es de 125 millones de dólares. Esto más que duplica el presupuesto normal que nosotros tenemos, y porque además va a estar solamente enfocado en dos programas, que son los programas de mejoramiento de barrio y los programas de mejoramiento urbano. ¿Cuáles son las características de esto? Y yo entiendo que en este seminario al que hemos sido invitados tenemos gremios, grandes empresas, pero también tenemos pequeñas y medianas empresas que van a estar muy interesadas en este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad y la agilidad a través de proyectos de PMU de, por ejemplo, estar licitando en un mes y medio y generando una gran mano de obra. En los programas de PMU lo que buscamos precisamente es, por un lado, generar mano de obra, pero que tenga una construcción con un efecto económico en cada una de las comunas. Estoy hablando de programa especial para reparación de veredas, estoy hablando de programas de bacheo, estamos hablando, por ejemplo, de construcción de plazas públicas, con reparación de las mismas plazas y la construcción de sedes sociales, proyectos que bordean 100, 120 millones y algunos más altos. Y tenemos el programa después de mejoramiento de barrio, con la misma característica, es decir, que pueden ser ejecutados muy rápido, pero aquí con otro pilar fundamental que planteó el ministro Moreno, que tiene que ver con el tema de la emergencia hídrica. Aquí va a estar enfocado particularmente en lo que es saneamiento sanitario y la construcción de APR en paralelo a lo que hace el MOP.
aquí hay que, y quiero contarles el ejemplo, nosotros estamos aquí, les decían, en Curacaví, camino a Casablanca, vamos hoy día a asignar los recursos para una planta de osmosis inversa en un APR muy antiguo en Casablanca, y eso es nuestra solución de emergencia para estos 3 meses. Va a estar completamente operativa en un mes más y va a durar un par de años para después pasar a la solución definitiva, que es la ampliación del APR. Esa es la forma de trabajar en conjunto. Ahí estamos hablando de proyectos entre 200 y 500 millones de pesos, y que las ideas también vayan llegando a todas las comunas y a todas las regiones del país. Comentarles, y creo que si bien es importante aclarar, la inyección de recursos nuestro, que es de 125 millones de dólares, va a estar en el 2021. Esto tiene que ver particularmente porque a nosotros, aún como subsecretaría, afortunadamente, y por la capacidad que tenemos de ejecución, aún quedan recursos de los cuales disponemos para precisamente seguir entregándole a los distintos municipios, distintas regiones, para que vayan visitando. Solo hace una semana acabamos de aprobar más de 10 millones de dólares y queda una cifra más o menos el doble de eso para entregar de aquí a fin de año en este tipo de proyectos. Así que mientras se vayan liberando todas las necesidades sanitarias, es decir, que vayamos liberándonos de algunas cuarentenas, se van a poder poner los equipos a trabajar, podrán licitar las municipalidades y los gobiernos regionales, y ahí obviamente vamos a contar y vamos a necesitar el apoyo obviamente del sector privado para que, tal como dijo el presidente de la Cámara, podamos salir juntos de esto, porque esa es la única forma. Así que muchas gracias, y obviamente dejar los invitados a un trabajo de colaboración que va a ser fundamental para ponernos de pie como país. Gracias. Gracias, Juan. Vamos a saltarnos el tema de transporte, porque vamos a tener, tengo una buena noticia, vamos a tener a la ministra de Transporte aquí en unos minutos, así que vamos a esperar a ella para eso, pero podemos continuar con mostrarles que si uno toma esto, la suma de todos estos ministerios, aquí no está distribuida la cartera que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque todavía no está determinado cómo se van a distribuir esos subsidios a través de los distintos programas y a través de las distintas regiones, pero si uno mira cómo se distribuye esto entre las distintas regiones, como digo, sin tomar eso y sin tomar la parte interregional del MOP, que no hemos hecho el trabajo de dividirlo porcentualmente entre distintas regiones, hay como 2.200 millones que están fuera, uno puede ver que aquí hay inversión en todas las regiones, la inversión por habitante, que es la línea roja, por supuesto es muchísimo más alta en aquellos sectores extremos, Arica y Parinacota, Aysén, Magallanes, como debe ser, pero hay en todas las regiones una inversión sustantiva, importante y relativamente equilibrada. Hay también en la derecha una descripción de la preocupación por tener algunos proyectos que sean más rápidos, de manera tal de que hayan algunas cosas que se puedan hacer con la mayor urgencia. Por ejemplo, el MOP, nosotros antes de que, digamos, se dé a conocer el programa, que el presidente lo va a anunciar en los próximos días, entendemos, ya hemos iniciado la licitación de algunos de los proyectos, de tal manera de ir ganando tiempo. Entiendo que otros ministerios la misma cosa. El Ministerio de Transporte, parte de su inversión tiene que ver con este plan de sanitización y preparación de la ciudad, que por supuesto se está desarrollando a todo lo largo y ancho de Chile, y de esa forma entonces vamos creando, también está el tema del Ministerio de Vivienda, con el mejoramiento de vivienda, como bien lo explicó el ministro Ward. Así que ahí hay algunas cosas que pueden tener una cosa más inmediata, son más pequeñas naturalmente. El mayor efecto de este plan va a empezar a surtir efecto hacia finales del año y particularmente en el año 2021. Algunos de los proyectos destacados para que uno se dé una idea de qué cosas estamos hablando, estos no son, como dije al principio, grandes proyectos. Los grandes proyectos siguen su curso y se van a producir exactamente igual a como estaban previstos. Son proyectos adicionales que no se iban a hacer, que tenían avanzado todas sus aprobaciones o cerca de tenerlas, y que es posible adelantarlo y ejecutarlo y tener personas trabajando. En el caso, por ejemplo, del norte, el borde costero de la playa Las Machas de Arica, o las aluvionales en las quebradas de Iquique y Alto Hospicio, la ruta del Salado a Diego Almagro en Atacama,
Si miramos la zona centro, el bypass de la Ligua, el aeródromo de Cauquenes, el Canal de la Luz en Chillán. En el sur, un nuevo puente en el río Biobío en Chihuayante-Laja, el aeródromo de Cañal Bajo de Osorno, estoy hablando de mejoras en las pistas, el borde costero de Ancud, en la zona austral, seguir avanzando en lo que es la Ruta 7 en el sector de la Villa Ortega en Aysén, la pista y los partes de maniobra del aeropuerto Presidente Ibáñez en Punta Arenas, la ruta Porvenir en Aysén, en Tierra del Fuego, en fin. Ese es el tipo de obras a lo largo y ancho que vamos a tener. Y con eso, dejando pendiente solamente lo de la ministra, que ella nos va a explicar, digamos, la parte de transporte, creo que podemos iniciar una conversación, así que lo dejo en tus manos, Patricio. Muchas gracias, ministro Alfredo Moreno, Felipe, al subsecretario de Desarrollo Regional, muy agradecidos por este contacto. La ministra viene en camino, así que de sus propias palabras vamos a escuchar el plan del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Han surgido hartas preguntas y podemos empezar a generar esta conversación. Primero, por cierto, para que esto se pueda concretar, necesitamos definir la seguridad presupuestaria y preguntarle a usted en qué está eso. Sin duda estos son procesos complejos que tienen que cumplir con toda la normativa y toda la transparencia que requiere el poder desarrollar este plan. Algo de esto anunció el propio presidente de la República en la cuenta pública, pero ¿qué nos pueden contar ustedes si es que ya tenemos la seguridad que estos presupuestos van a estar y se van a poder asignar para estos fines? Sí, bueno, más allá de lo que pueda contar también Alfredo y eventualmente Gloria, esto hay que recordar que tiene las siguientes garantías, por decirlo de alguna manera. Primero, surge producto de una conversación política que se tuvo con todos los sectores, dada la necesidad de trabajar en la recuperación, en la reactivación económica. Aquí no hay dos opiniones. Todos coinciden en que obviamente la inyección de recursos adicionales a partir del 2020 es necesaria y es por eso que contamos con este acuerdo que de alguna forma sirve de base para llevar adelante las modificaciones presupuestarias del 2020 y luego la discusión presupuestaria que se va a iniciar prontamente en razón de lo que corresponde sea el presupuesto 2021. Entonces, son buenas noticias. Aquí además se ha hecho un trabajo de sociabilización de esta propuesta a los distintos actores que forman parte del proceso de toma de decisiones, incluidos los parlamentarios, incluidos los partidos políticos, incluidos los jefes de bancada, quienes van a participar activamente de la discusión parlamentaria en la que hemos venido trabajando junto a DIPRES, junto al Ministerio de Hacienda durante las últimas semanas, preparando justamente lo que es el lanzamiento de este plan y el financiamiento del plan, que por supuesto es muy relevante. Pero las buenas noticias son esas. Esto se ha conversado con quienes desde el Parlamento van a tener la responsabilidad de aprobar los presupuestos de los distintos ministerios a través del proceso regular del presupuesto, ¿no es cierto?, primero en las subcomisiones, luego en las comisiones y luego en las salas de ambas cámaras, pero además esto surge fruto de un trabajo que se hizo y por supuesto que fue liderado por parte del Presidente de la República en orden a unir fuerzas. Creo que son dos buenas noticias que garantizan el financiamiento que por supuesto es parte esencial de lo que estamos conversando. Muchas gracias, ministro. Bueno, tenemos la buena noticia que ha llegado a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones y la podemos tener aquí con nosotros para que ella misma comunique los detalles del plan o la cartera de proyectos del ministerio. Ministra, bienvenida, muchas gracias, está en su casa. Muchas gracias. Para este plan, el ministerio tiene dos componentes. Uno que seguramente ya explicó el ministro Moreno, que es preparar la ciudad. Son pequeñas intervenciones, pero se ha aprobado en el mundo y tenemos un desfase de algunos meses con los países que han tenido contagio antes que nosotros, en el sentido de que los que han sido más exitosos han preparado las ciudades para la vuelta a la actividad. Las personas quedan con mucho temor de salir y si no tienen unas condiciones básicas disponibles para moverse con seguridad, es difícil que lo hagan. Así que ese componente lo estamos abordando a través de más de 200 medidas de intervención que llamamos tácticas. Son intervenciones menores en las ciudades, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, con la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Hicimos un levantamiento en todo Chile y ese plan ya ha sido presentado. Y aparte hay una cantidad de recursos destinados a estudios de ingeniería y muchos estudios de base que son previos a las obras. Aunque esos son montos mucho menores que los que vemos en el Ministerio de Obras Públicas o de Vivienda, son importantes porque implican contratación bastante inmediata de mano de obra en terreno, de mediciones, levantamientos,
trabajo de equipos y cuadrillas en distintos lugares. Y eso también contribuye a reactivar empleo, especialmente de mano de obra menos calificada. Así que creemos que es un buen complemento con el plan de obras, que lo más sustancial está en realidad en el Ministerio de Obras Públicas. Y las grandes inversiones de transporte en realidad no están acá porque tienen un financiamiento externo, que son los proyectos de ferrocarriles, por ejemplo, que van a seguir adelante. Nos hemos informado ayer que fue muy exitosa la colocación de un bono de ferrocarriles de 500 millones de dólares en unas estupendas condiciones, y eso nos asegura que todos los proyectos en marcha van a seguir: Santiago-Melipilla, Alameda-Chillán, toda la renovación de flota que ya está en curso, y esperamos que dentro del próximo año empecemos a ver los trenes con una cara distinta. Y además las líneas de metro que siguen adelante también, y también con financiamiento de entidades privadas. Entonces hay un esquema distinto del presupuesto, que es lo que nosotros estamos abordando en este plan. Muchas gracias, ministra. Una de las características de este plan que se ha construido, que bien lo mencionó el ministro Moreno al comienzo, es que tiene un despliegue territorial. Por lo tanto, un desafío país, un proyecto país. ¿Cómo se piensa tangibilizar eso? ¿Cómo se está trabajando en las regiones? ¿Cómo se piensa tanto para su diseño como para su ejecución? Reparto aquí quien quiera. Bueno, aquí nosotros desde que esto comenzó, pensamos que esto hay que hacerlo con este enfoque de país. Y por lo tanto hemos trabajado en esto, en primer lugar, con las comisiones del Congreso correspondientes. Hemos ido a las comisiones de Obras Públicas, a las de Vivienda, a las de Agricultura. Hemos tenido también reuniones con los exministros de Obras Públicas, de Vivienda, de Agricultura, en fin, de manera tal de recoger sus ideas, recoger sus impresiones desde la formulación del plan en adelante. Hemos creado un consejo asesor donde están los presidentes de todas las organizaciones de los alcaldes, por ejemplo, para tomar este aspecto comunitario, regional, digamos, de forma importante, donde está el presidente del Colegio de Ingenieros, donde están los presidentes de los gremios, bueno, tú eres parte de ese consejo, donde están también dirigentes de base, por ejemplo, dirigentes de los APR, de los comités de vivienda, de manera tal que podamos recoger las opiniones de todos, tanto en la formulación del plan como después en su evaluación, correcciones, mejoramientos que por supuesto va a haber que hacer a lo largo del tiempo, como hemos aprendido con el tema de salud, ¿no? Tenemos un desafío inédito y por lo tanto tenemos que tener la flexibilidad de poder, digamos, hacerle los cambios que sean necesarios y que se hagan patentes a lo largo del tiempo. Junto con eso, específicamente en lo que refiere a las regiones, en cada una de las regiones va a tener su plan de obra, pero vamos a crear un grupo de personas dirigido por el intendente de la región y los CRMs correspondientes a cada uno de los ministerios, y donde participe también los gremios locales, los académicos locales, las personas que tengan interés, conocimiento y sean importantes en el desarrollo de esto, para que, por un lado, se apropien de esto, ¿no? Sean, digamos, propietarios de esto y sientan que ellos tienen la responsabilidad de que esto suceda, para que ellos nos apuren a que esto se concrete, pero que también nos ayuden a que las cosas locales vayan sucediendo y se vaya obteniendo los permisos y se vaya obteniendo los apoyos necesarios en la región para que se concreten los proyectos. Así que esto va a ser una movilización que esperamos incluir a mucha gente. En el caso de transporte, nosotros hicimos un levantamiento con nuestros CEREMI a través de todos los municipios. La recuperación o la preparación de la ciudad es muy de barrio, es muy de la base, y tenemos que trabajar en ese nivel. Así que estas 200 medidas es un resumen de lo que cada municipio reportó, y nosotros estamos ayudando con financiamiento de Subdere y además con apoyo técnico para la implementación. Así que es muy local. Nos están llegando muchas preguntas, así que vamos a tratar de hacer parece que el tema está muy interesante. Para la ministra, el ministro Felipe Ward hizo la presentación sobre el plan de movilidad. Muchas gracias. Lo vamos a contratar Gracias. Lo hizo muy bien, así que
Muy bien. Pero bueno, sin duda eso muestra cómo se ha ido preparando el Ministerio, sobre todo para a través del transporte público, enfrentar este proceso. Estamos en una etapa que estamos empezando a dar pasos de desconfinamiento y el rol del transporte público, sobre todo en la zona urbana, pasa a ser muy importante. Ahí no solamente hay que preocuparse de la infraestructura, del equipamiento, sino que también cómo se controla el flujo. Sí. ¿Hay medidas que estén pensando, que estén conversando para implementar y para trabajar en conjunto con los distintos actores que nos relacionamos en las ciudades? Sí, es un conjunto de medidas, y aquí hay países que han experimentado distintas cosas, como por ejemplo restringir la cantidad de pasajeros dentro de los vehículos, pero han tenido que revertir esas medidas, porque lo que logra es que se traspasa la aglomeración a la estación o al paradero, porque las personas necesitan hacer los viajes igual. Y lo que ha resultado más eficaz es una combinación de medidas. El uso obligatorio de mascarilla y las medidas básicas de sanitización, de lavado de manos, de alcohol gel, eso ha probado ser la medida más eficaz de todas. Pero además nosotros estamos trabajando con los rectores de universidades porque tenemos que actuar sobre la demanda y aplanar, por ejemplo, las puntas más cargadas de demanda en los sistemas de buses y metro en Santiago o en el resto del país. Y para eso estamos acordando con los rectores que las actividades presenciales de educación superior no empiecen antes de las 10 de la mañana. Eso nos descomprime. Los estudiantes de educación superior, en el caso de metro, son más o menos entre 12 y 15%. Es bien importante el espacio adicional que se genera. Estamos poniendo suplementos de buses. Desde el lunes, por ejemplo, que pasa a etapa 2, Estación Central y Santiago, vamos a poner un suplemento. No hemos tenido la cantidad de buses que vamos a tener disponibles en la hora punta de la mañana, sobre todo. Además, hay información a los usuarios y hay que crear hábitos. Las personas tienden a aglomerarse o tendemos a aglomerarnos y hay mucha intervención de marcar puntos donde uno debería pararse, cosas muy básicas, pero hay que generar nuevos hábitos. Así que, como digo, es un conjunto de medidas. Las pistas solo bus son muy importantes, 109 kilómetros de nuevas pistas solo bus, va a haber 25 ya implementadas el lunes, hay 150 kilómetros de pistas solo bus en todo Chile, 180 kilómetros de ciclovías o ciclovías tácticas, algunas van a ser permanentes, otras temporales, hay intervención de cruces. Es un conjunto grande de medidas que ayudarían a que podamos circular mejor y más seguros por las ciudades. Muchas gracias, ministra. Una pregunta que se relaciona con la vivienda. Ministro, ¿se tiene pensado incrementar el beneficio en UF, ya que actualmente los valores de las viviendas en la región metropolitana se han incrementado fuertemente y de esta manera puede reactivar el sector de la vivienda? Sí, se están considerando una serie de medidas que apuntan justamente a eso, a que nosotros podamos trabajar cada vez de forma más eficiente, que los programas y herramientas que tiene el Ministerio lleguen a más personas, tengamos más llamados a partir del 2020, por supuesto, y estamos recibiendo una serie de propuestas que tiene que ver un poco con la conversación que estamos teniendo. Este es un esfuerzo público-privado y por supuesto que las puertas del Ministerio en todo Chile están abiertas para recibir sugerencias e incorporarlas. Son verdaderos insumos de trabajo y por supuesto que es muy relevante poder hacer modificaciones y adecuaciones. Hoy día estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos distintos. Hemos flexibilizado una serie de requisitos para poder optar a los programas, subsidios y herramientas que tiene el Ministerio. Uno de ellos es el programa de arriendo, que ha resultado ser una política pública muy eficiente en ayuda, especialmente, por ejemplo, de quienes se ven imposibilitados de llegar a fin de mes, lo que ha implicado un aumento, y esto quiero decirlo también, en las tomas y en los campamentos. Un tema muy sensible que sé que preocupa y ocupa a quienes nos están escuchando y que está relacionado con este plan también de recuperación económica que estamos planteando. Así que la respuesta es positiva. Hay una serie de modificaciones en materia de flexibilización y de utilización de estas herramientas y programas que tiene el Ministerio que tienen que ir en la línea de lo que está pasando. Naturalmente que si nosotros, por ejemplo, exigimos un ahorro previo y que forma parte de la inversión privada que está considerado dentro de este plan económico, también tiene que existir algún tipo de flexibilidad para que eso se cumpla. Eso ha sido siempre un buen incentivo a propósito de los programas que tiene el Ministerio y es algo que en relación con lo que está ocurriendo y con la dificultad
que ha implicado, económicamente hablando, la pandemia para las familias chilenas, desde el Ministerio tiene que existir también un criterio de flexibilización. Muchas de estas modificaciones son autónomas, son internas, son de procesos internos, otras requieren modificaciones de los decretos, como conversábamos a propósito de nuestra cartera, principalmente el DS-19 y el 49, y algunas son modificaciones de ley, que está actualmente en discusión, por ejemplo, el DS-19 en el Senado, está posiblemente para verse la semana que viene en la sala, para luego volver a un plazo de indicaciones que ha abierto la Comisión de Vivienda. Así que la respuesta es positiva y nos gustaría mucho seguir recibiendo estos insumos de parte de todas las personas. Así lo estaremos haciendo. Pregunta sobre obras públicas. Ministro, lo presentado no incluye las inversiones en instalaciones de salud. ¿Podría comentar sobre este tipo de inversiones? Y también respecto a algunos ajustes normativos, si se tiene considerado modificar la exigencia de capacidad económica disponible para permitir una mayor participación de las empresas en las futuras licitaciones públicas. Bueno, muy buena pregunta respecto al tema de hospitales. En materia de hospitales, ustedes recuerdan, el programa de gobierno incluye iniciar 25 hospitales, construir y terminar 25 hospitales y dejar licitados 25 hospitales adicionales. Esto está causando un cambio en la infraestructura de salud muy importante, y esto lo estamos haciendo a través de dos vías: concesiones, donde se van a construir 18 hospitales. Tuvimos una magnífica noticia la semana pasada. Se licitaron los primeros hospitales. Recordemos que durante un tiempo Chile comenzó a desconfiar de las concesiones en materia de hospitales. Se suspendieron, por lo tanto esto es como una segunda etapa, y sacamos a licitación los primeros hospitales de esta segunda etapa, que son los del Maule, son Parral, Cauquenes, Constitución. Son más de 300 millones de dólares. Se presentaron 4 empresas de primer nivel, tanto que hacen grandes obras en Chile hoy día, como que son también de gran nivel internacional. Así que ya se abrieron las ofertas técnicas, así que tenemos asegurado que esos hospitales se van a construir. La próxima semana o subsiguiente vamos a lanzar la licitación de los hospitales del Biobío. Estamos en licitación del hospital Buin Paine. En fin, tenemos una amplísima cantidad de obras que se hacen a través de concesiones y que son parte fundamental de esta cartera que se amplía de 800, 900 millones que se estaban haciendo para alcanzar casi 3.000 millones anuales. La inversión en hospitales va a ser como 2.100 millones de dólares. No están acá por la razón que expliqué al principio, que es algo que nosotros lo consideramos dentro de la base. Es obvio que va a ser mucho más que lo que había, pero ya está anunciado, está en nuestros presupuestos. No es un esfuerzo adicional, es parte del trabajo regular. Sin duda va a generar mucha demanda por trabajo y va a ser un cambio grande en materia de salud. La otra fuente en materia de hospitales grande es que estamos haciendo como obra pública 7 hospitales. Estamos trabajando en 6 y falta solamente licitar el 7º, que es Chile Chico. Así que estamos trabajando con la Autoridad de Salud para ir a ese último. Yo acabo de estar en el de Curicó, un hospital fantástico, digamos, que es, digamos, un cambio impresionante comparado, es 5 veces el tamaño del hospital que tenía Curicó antes. Tiene avances y equipamiento de última generación, 400 camas, una ciudad que sufrió el año 2010 con el terremoto y tuvo que tener un hospital en carpa. En fin, una deuda grande que existía en esa materia. Se está construyendo también el de Linares a través de otro método, pero en el caso de obras públicas nosotros estamos haciendo 7, así que son 25 hospitales. Hay una cantidad enorme de hospitales por cualquiera de estas dos vías, obra pública y concesiones. Y en materia de lo que son los cambios a la forma de contratación, como mencioné al finalizar, nosotros queremos hacer modificaciones al reglamento de contratación de obra pública. Esto es una cosa que nosotros tenemos un reglamento, pero también Vivienda tiene un reglamento, de tal manera que algunas de las cosas que hagamos podrían también ser aplicables a otros ministerios y podemos aprender todos de todo, y que apunten, en nuestra opinión, lo que quisiéramos incentivar es mayor rapidez en el proceso entre que se licita una obra y que tenemos gente trabajando. Eso es importante, y eso va a generar una presión sobre el trabajo nuestro, pero también sobre el trabajo de las empresas, que van a tener muchas licitaciones a estudiar. Eso, vayan preparándose, porque van a tener muchas cosas que van a tener que estar estudiando en paralelo. Así que vayan contratando ingenieros, contraten arquitectos, pongan a sus profesionales a trabajar, porque va a haber muchas cosas que estudiar.
Y los plazos nos gustaría que ojalá fueran un poquito más cortos, y nosotros también tener plazos más cortos para las adjudicaciones, para la entrega de los terrenos y para estar ahí. En segundo lugar, que haya alguna posibilidad de que haya mayores flexibilidades en la subcontratación de empresas de menor tamaño, como ya lo mencioné. Nosotros hemos pensado en ampliar los porcentajes que se pueden subcontratar, en reducir las restricciones que eso tiene, que hoy día también son muy fuertes, por lo menos en el Ministerio de Obras Públicas, y dejar más a la responsabilidad de la empresa principal contratante de la obra. Y finalmente, y eso permitir entonces que también hayan empresas locales de menor tamaño que puedan trabajar con empresas a lo mejor de mayor tamaño que tengan que tomar una obra. Y lo otro es cómo incentivar la contratación de mano de obra. Ya hay un subsidio por otro lado, pero cómo, y particularmente la mano de obra local, ¿no? Cómo, y eso, la experiencia del año 2009 terminó utilizándose poco, no tuvo tan buena, entonces queremos buscar otras maneras de cómo hacerlo, a ver si tenemos una mejor manera de que sin causar restricciones ni mayores costos, por lo menos, por ejemplo, a la gente local tenga la información de qué trabajos se están demandando, de manera tal de que las personas de la región puedan presentarse y puedan, digamos, entregar sus antecedentes para que la empresa pueda escoger entre lo que ya conoce de otro lugar, si es que viene una empresa de afuera, bueno, también lo pueda comparar con las personas locales, que tienen una ventaja. No hay que trasladarlo, no hay que darle vivienda, tiene una serie de ventajas, digamos, la mano de obra local, que la hace, digamos, muchas veces más económica también. Bueno, ese desafío nos convoca, claro, así que, a todo lo actual. Y pueden haber otras cosas, ¿no? Pues yo he mencionado 3 aspectos, pero pueden haber otros aspectos, así que todas las sugerencias más que bienvenidas. Perfecto. Volvemos a la ministra. 2 preguntas, ministra. ¿En qué situación están las licitaciones de flota y rutas del sistema RED? Y también si se están evaluando, o se está evaluando colocar horarios en los recorridos de los buses y paradas, como se hace en varias ciudades del mundo. Al parecer, esta sería una medida que permitiría evitar aglomeraciones. La licitación, la de vías, está en Contraloría. Esperamos que tomen razón pronto. Y como sabes, son 2 licitaciones complementarias. Una de flota que tiene que adjudicarse antes para que el que postule a la licitación de vías pueda elegir de una parrilla de modelos y precios que viene de la licitación de flota. Esa licitación de flota está abierta en este momento y los interesados están preparando sus ofertas. Nosotros estamos en contacto, pero ya respondimos todas las consultas que había, todas las dudas por aclarar. De hecho, incorporamos muchas de las sugerencias que recibimos en la etapa de consulta, así que esperamos que avance según lo que está previsto. Está difícil el contexto por la situación que todos conocemos, pero hay bastante interés por los comentarios y los contactos que hemos recibido. Así que esperamos que dentro de un par de meses podamos tener resuelta esa parte, y la toma de razón es algo que nosotros no manejamos. Esperamos que Contraloría también ya complete esa revisión. Hasta ahora hemos ido bien con eso, y ahí esperamos renovar. En esta licitación de flota son del orden de 2.000 buses, así que esperamos que hacia final del próximo año hayamos renovado unos 4.500 buses del sistema, de los 6.000 y fracción, que es el total. Al final de este año vamos a tener 2.000 buses más o menos renovados, de los cuales 700 son eléctricos. Después, sobre los itinerarios, eso es difícil si es que uno no tiene vías exclusivas, full exclusivas, en que uno pueda anticipar la velocidad de circulación y programar las paradas. Pero tal como estamos trabajando ahora, con pistas solo bus controladas con cámaras, estamos bastante cerca de poder cumplir con mucho más regularidad los itinerarios. Todavía no estamos tan cerca como para poder comprometer un itinerario permanentemente, pero los índices de regularidad en las pistas que tienen ese control realmente crecen mucho y son muy buenos. Así que esperamos que con los 109,5 kilómetros de pista solo bus que estamos implementando mejore mucho ese indicador también. Muchas gracias, ministra. Ministro, ¿cómo se traduce la inversión en cifras en subsidios adicionales para el presente año, tanto en programas DC-19 como DC-49?
Y también otra pregunta sobre un instrumento que lo hemos comentado mucho, estudiado mucho aquí en la Cámara. En el área de las inversiones privadas, el Ministerio de Vivienda también tiene una competencia a través de la Ley de Financiamiento Urbano Compartido, la Ley FUC. ¿Cómo se piensa potenciar la utilización de esta ley? Sí, respecto a lo primero, es noticia en desarrollo. Estamos planteando justamente cuáles son las bajadas en materia de soluciones en relación con el plan que estamos presentando, y eso lo estamos afinando con las entidades correspondientes, por supuesto con Hacienda, DIPRES, internamente también. A propósito de lo que decía el ministro Moreno, esto es algo que hemos conversado con las autoridades regionales de todo el país, así que sí tenemos una estimación bastante precisa de cuánto esto implica en materia de soluciones habitacionales. Hay que recordar que el mismo presidente de la República en la cuenta pública habló de 47.000 soluciones habitacionales. Soluciones habitacionales abarca hacerse cargo del déficit cuantitativo y cualitativo. Ahí están los dos aspectos involucrados, pero sí, tenemos una buena idea de qué va a implicar esto en materia de obras, tanto en la región metropolitana como en el resto del país, y por supuesto que hay cifras que se reservan a anuncios del presidente de la República, pero estamos ajustando estos últimos números que hemos ido trabajando durante las últimas semanas, de forma de que además entreguemos esta información. Yo entiendo la relevancia de la pregunta, porque las personas quieren saber, bueno, esto que nos están planteando el día de hoy, ¿en qué se traduce en las regiones, en las provincias, en las comunas, en DC-19, en DC-49, en los distintos decretos en materia de mejoramiento del déficit cualitativo? Y eso el Ministerio lo tiene, lo vamos a dar a conocer muy prontamente, lo conversábamos también fuera de cámara. Esto tiene que ser dado a conocer en cuestión de días, de forma de que se entronque con el proceso que queremos que se inicie, que es el de la recuperación económica. Y en materia de espacios públicos también tenemos modificaciones que están prontamente llevándose al Congreso. Hemos tenido buenas discusiones con la industria, hay preocupaciones en torno a normativa y probablemente la pregunta apunta hacia allá, y eso lo hemos trabajado con el Ministerio de Transporte especialmente, y hemos recibido requerimientos en materia de adecuación y adaptación de normas para que la transición sea la mejor. Hoy día estamos viviendo una situación distinta y hay que comprender, hay un tronco también con lo que señalaba antes. Uno desde los ministerios tiene que adaptar su situación y flexibilizar los procesos de forma que sean asequibles para las personas y que conversen unos procesos con otros. Y hay procesos que están planteados públicamente para ser implementados prontamente, que requieren algunas adecuaciones, y eso lo vamos a discutir a partir de las próximas semanas en el Congreso. Muchas gracias, ministro. Vámonos a la alianza público-privada. La industria de concesiones ha sido muy importante en el desarrollo del país y particularmente en periodos de crisis. ¿Cómo se piensa acelerar el ritmo actual de la licitación de concesiones? Y también relacionado con lo mismo, ¿se van a priorizar las concesiones como vehículo facilitador para que los privados ayuden a la recuperación del país? Bueno, sin duda. Tal como expliqué aquí los números que aparecen respecto de concesiones son menores porque el plan de concesiones ya incorpora como cosa normal un aumento de un promedio del orden de casi 900 millones de dólares que Chile ha estado históricamente licitando en materia de concesiones para llevarlo a un nivel de promedio de casi 3.000 millones al año es nuestro objetivo. Y eso incluye hospitales que ya estábamos mencionando, incluye carreteras, incluye otras cosas más innovadoras como los teleféricos y otras cosas, ¿no? Así que hay una amplia gama de cosas. ¿Qué cosas hemos tenido que hacer y que creo que es importante que la gente entienda? Esta nueva realidad que hemos vivido, sin duda que también afecta a las concesiones. Voy a hablar de lo que afecta a las concesiones hacia adelante, porque también afecta, por supuesto, igual que a cualquier empresa, a las concesiones que están funcionando. Obviamente ha bajado los tráficos, para qué decir en los aeropuertos, en alguna medida importante también en las carreteras. Pero mirando hacia adelante, indudablemente que pone una realidad que es diferente. No solamente esto, también lo sucedió a partir del 18 de octubre del año pasado. Entonces, voy a dar el ejemplo de los aeropuertos. Es difícil hoy día tener una claridad respecto de cuál va a ser la demanda de vuelos y de viajes que va a existir. Y por lo tanto, hoy día las cosas que estamos licitando y que estaban hechas bajo el concepto de lo que teníamos hasta antes, que era una demanda muy clara, muy precisa, hoy día pensamos que tenemos que modificarlo y los estamos modificando de manera tal de que esos riesgos queden fuera de lo que es el concesionario y queden donde hoy día está radicado, que es en el Estado. Y que entonces tengan dos cambios. Uno, que las inversiones se tengan que hacer solo cuando sean necesarias.
porque eso ya no es solo desde el punto de vista del concesionario, también desde un punto de vista social, del país, ¿para qué hacer la inversión? Si podemos hacer la concesión, pero la obligación de construir nace cuando se dan las condiciones de tráfico que permitan volver a la condición que teníamos anteriormente, un primer cambio. Y un segundo cambio, que no sean concesiones a plazo fijo, que era lo que teníamos antes, porque ya eran demandas que eran bastante, digamos, predecibles, con la historia que teníamos hacia atrás, son relicitaciones, en fin, y pasarlos a concesiones donde lo que vamos es al valor presente de los ingresos. Entonces, de esa manera, entonces, los riesgos son menores, tanto de la inversión como también de los ingresos, y creemos que eso va a volver a poner a estas concesiones en una cosa muy interesante nuevamente. Creo que hemos tenido en el tema hospitales una gran noticia, con lo que ya mencioné en el Maule. En las carreteras estamos haciendo lo mismo, tenemos en licitación Talca-Chillán, y en Talca-Chillán estamos haciendo la misma cosa, también cambiándolo al valor presente de los ingresos, porque hay más incertidumbre sin duda, y creemos que con estos cambios que apuntan en esta dirección vamos a poder tener mucha gente interesada y seguir adelante con un modelo que nosotros creemos que es fundamental para Chile. Las concesiones permiten que las empresas privadas inviertan en las necesidades sociales de Chile, ya sean necesidades de agua, movilidad, transporte aéreo, lo que usted quiera, pero todo eso permite que todo eso que el país necesita vengan recursos privados que se sumen a los recursos públicos y ayuden a desarrollar una infraestructura que es tan necesaria, y sin esa infraestructura no es posible pensar en el desarrollo de Chile en el largo plazo. Así que somos unos convencidos de materia de las concesiones. No están aquí mencionadas grandes obras en concesiones, porque las grandes obras en concesiones ya están incorporadas, digamos, a todo evento. Muchas gracias, ministro. Ya estamos llegando y cumpliendo con los tiempos. Una pregunta para quien quiera contestar de ustedes tres. ¿Cuándo se dará a conocer el detalle de cada una de las obras que se mencionaron, montos, plazos, hasta con decimales? ¿Y cómo piensa el gobierno ya en el control de avance de los diferentes proyectos, tanto avance físico como presupuestario, control de calidad y de forma transparente con la comunidad? Sin duda que el desafío no solamente hacer el plan, sino que principalmente ejecutarlo y que genere la cantidad de empleos que está proyectado. Aquí el jefe del grupo es el ministro Moreno, así que nosotros le reportamos a él. Bueno, esta pregunta que tú haces es fundamental. Primero, el punto de largada, el presidente en los próximos días, no sabría decir cuándo, supuestamente, digamos, puede ser en muy pocos días, va a informar el plan, que insisto, no es solo lo que hemos estado conversando con detención aquí, que son las obras, sino también los subsidios, tiene que mandar los proyectos, digamos, de subsidio a contratación. Esto es una cosa que hay que mirarlo en su totalidad. Esto es una manera de empujar la economía, pero a través de muchas cosas. Hay mucho también de confiar en la empresa privada que comience a funcionar, a invertir, ayudarlo a que comience a invertir, que ayudarlo a que comience a contratar, y no solamente este plan de obras. Relativo a este plan de obras, como bien mencionó Felipe, estamos en las últimas conversaciones con Hacienda, DIPRES para cada cosa, y luego que el presidente, digamos, dé a conocer, vamos no solamente a dar a conocer, digamos, las obras, tanto, digamos, en su totalidad como dividido por regiones, vamos a ir a cada una de las regiones para crear estas mesas que mencioné anteriormente, para trabajar con la gente de cada región y que tengan su plan de obras específico de todos los ministerios y de los cuales se sientan responsables y que sean empujadores de eso. Y respecto del seguimiento, estamos creando un sistema de seguimiento de lo que, porque usted lo conoce muy bien, ¿no? Para que una obra termine resultando, hay como 20 pasos que hay que hacer antes. Si uno de esos pasos se atrasa, bueno, todo se va moviendo hacia adelante. Entonces, cada proyecto se está, digamos, determinando los pasos que tiene que cumplir, y de esa manera, digamos, poder ir siguiendo. Hemos cumplido con la licitación, hemos cumplido con el permiso, hemos cumplido con esto, de manera tal de ir monitoreando los atrasos. Hay un equipo también de Hacienda y de la SECPRES que también trabaja en esta materia, así que, y esperamos con eso poder tener también la base para poder entregar la información en forma muy abierta a todos los que quieran tenerla, digamos. O sea, de manera tal de que se sepa cómo vamos. Debo decir que el desafío es gigante, ¿no? Déjame decirlo, ejemplificarlo en materia del MOP, ¿no? En materia del MOP, estamos hablando, el MOP tiene más o menos 1000 obras al año, ¿no? Es como una gran empresa, que tiene 1000 obras distribuidas en distintas partes. Bueno, esto significa aumentar
50% la inversión del MOP en proyectos que son más bien pequeños y medianos, por lo tanto son más de 500, digamos, o sea, puede ser 600, 700 obras adicionales que tenemos que licitar, controlar, fiscalizar, en fin, en todo el país, teniendo los mismos problemas que tiene cualquiera de los que nos está escuchando, ¿no? Con personal que tenemos que tener, digamos, fuera del trabajo porque son grupos de riesgo, con personas que no pueden trabajar porque tienen sus hijos de menores de edad, que no los pueden mandar al colegio, con personas que, en fin, tienen que hacer teletrabajo, o sea, con una restricción de las capacidades que es importante. Así que para nosotros esto es un objetivo fundamental, lo vamos a cumplir sin duda, pero es una tarea muy difícil. Cuenten con todo nuestro apoyo. Estamos en tiempo. Aquí hemos tenido la oportunidad de conocer un plan que tiene proyectos, pero principalmente tiene la oportunidad de generar empleo, que es uno de los grandes impactos sociales que ha generado esta crisis. Celebramos además la mención sobre la disposición a la modificación de los sistemas de contratación, de manera que podamos tener proyectos en forma rápida, generando mayor posibilidad de contratación, y también celebramos esta disposición a ajustar los programas del Ministerio de la Vivienda y en general de los distintos ministerios para lograr los mismos fines. Ministra, también muy interesado en poder aportar, ayudar en cómo ajustamos de mejor manera el flujo del transporte público, un eje estructural, sobre todo en la zona urbana, y que nos va a permitir tener un retorno gradual, un retorno con responsabilidad. Les agradezco a cada uno de ustedes, ministra, Gloria, Felipe, Alfredo, por esta oportunidad de conversar con ustedes, conocer esta valiosa información que sin duda va a ser el motivo que nos tiene que convocar hacia el futuro en nuestro país. Agradecer a todos quienes estuvieron con nosotros durante esta transmisión y decirles que juntos lo damos vuelta. Muchas gracias. Este lugar estaba lleno de vida y yo feliz dando la bienvenida. Pero un día se apagó la luz, me quedé solo. Se fueron los aromas y José. Pensé que nunca iba a volver, pero volvió. Ahora todos se veían diferentes, no había abrazos. Y ahí me di cuenta, esta vuelta sería distinta, pero mejor. Porque solo juntos lo damos vuelta. Los constructores tenemos un protocolo para cuidarnos y queremos compartirlo para que todos abramos seguros. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos.